Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de Spanish en 7 minutos. Hoy tendremos una edición especial porque hablaremos sobre un tema bastante importante para la cultura latinoamericana y para esto traje un invitado. El invitado es mi amigo Guimar, que viene desde México, y bueno, voy a dejar que él se presente y nos cuente un poquito sobre él. Hola a todos, mi nombre es Guimar Montiel, soy de Veracruz, México, y tengo 30 años. Oh, muy bien. ¿Y qué haces, Guimar? ¿A qué te dedicas? Actualmente soy maestro de universidad, llevo 9 años impartiendo clases frente a grupo a nivel licenciatura y maestrías en áreas de mercadotecnia y de diseño. Vale, vale, muy bien. Y entonces cuéntanos, Guimar, de qué vamos a hablar hoy en este episodio del podcast. Del Día de Muertos, una gran celebración mexicana. Sí, súper celebración y tenemos, es una celebración bastante interesante porque, bueno, en Venezuela nosotros lo celebramos lo celebramos de otra manera y en México también de otra manera. Entonces vamos a conocer sí, vamos a conocer cómo es la celebración en México. Ok. Entonces, Guimar, háblanos un poquito de los orígenes de esta celebración, por favor. Bueno, hablando sobre el origen de esta celebración mexicana, que es el Día de Muertos, tenemos que entender que siempre se ha celebrado el día 2 de noviembre, ¿sí? Ok. Sin embargo, esta celebración de los fieles difuntos, vamos a llamarles así, tiene su origen en la época prehispánica. Estamos hablando que la época prehispánica es años antes de la conquista de México, que la conquista fue en 1519. Ujú. Después de esto, en 1521, después de la colonización española, fue que se realizó un calendario específico católico que el día 1 de noviembre se celebran a los santos inocentes. Ok. Entonces, en este caso son los pequeños o los menores, los niños a los que se les celebra. Sin embargo, el día 2 es más, en este caso, más recordatorio Ujú. general de todos los muertos. Entonces, recapitulando en las cuestiones prehispánicas, pues estamos hablando de que son miles de años antes de la conquista. Muchos dicen que apenas fue, en este caso, México descubierto realmente Ujú. como en el primer mundo, también tiene sus años. Sin embargo, la historia en México se cuenta ya de 500 años en adelante, lo que fue la conquista. Y bueno, se ubica en armonía de la celebración de los rituales, que en este caso trata de rituales católicos, como bien te mencioné, en conmemoración de los Días de los Muertos, que en este caso los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Ahora, los mexicas, como bien conocemos antes de Mesoamérica, tenían un periodo a lo largo del año para celebrar a sus muertos, que en este caso se realizaban al terminar las cosechas, que es entre septiembre, eh, octubre y noviembre. Entonces, trasladaron esta veneración a sus muertos al calendario cristiano, una vez después de la conquista, la cual coincidía precisamente con el final de cada ciclo agrícola del maíz y el principal cultivo alimenticio del país aquí en México, que es las tortillas, ¿no? Como bien las Claro. conocen. No, y esto me parece súper interesante porque yo en mi ignorancia también pensé que se celebraba debido a una cuestión religiosa, ¿no? Una cuestión católica, pero me estás diciendo que ya existían rituales para celebrar estos días, para conmemorar estos días antes de la conquista española. Entonces, es como una mezcla, ¿no? O sea, el actual Así Día es, de los Muertos, la actual celebración es como una mezcla de ambas culturas. así es, justamente. Y debemos Sí. recordar que también, bueno, el Día de Muertos en general es una tradición mexicana que Ujú. trasciende en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una celebración en la memoria y un ritual que da privilegio al recuerdo sobre el olvido. ¿Sí? Ujú. Ay, me encanta Entonces, eso eso, es el muy recuerdo importante. sobre el... Ay, no, me encanta. Sí, bueno, como te decía, por ejemplo, en Venezuela también este día es un día importante, pero es un día
de tristeza, ¿sabes? Es un día en Ok, donde las personas van a los cementerios, llevan flores, ponen música, sí, quizás depende de la familia, y hablan con sus muertos y ya. Cuando yo supe sobre la celebración en México y cómo lo celebraban, a mí me encantó, porque yo siempre vi ese día como un día triste, ¿sí? Un día en donde los familiares recuerdan a sus muertos, pero de forma triste. Pero me gusta la percepción que tiene la celebración mexicana de celebrar la muerte, ¿sí? De recordar. así es. No, y me encanta, por eso es una de las tradiciones que más me gusta en este continente. Entonces, ¿qué hacen estos días, Guimar? ¿Y cuántos días celebran? ¿Un solo día o varios días? Son varios días y es algo muy importante que mencionar porque se inicia desde el 29 de Ujú. octubre. Actualmente, ya viéndolo con el calendario católico y prehispánico, realmente solamente es el día 2 de noviembre. Sin embargo, el 29 de octubre es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. Por ejemplo, el 30 de octubre, en este día se le hace homenaje a aquellas almas solitarias u olvidadas. Y en este caso se les coloca un vaso de agua. Es importante también en las familias católicas, no es mi caso, yo soy cristiano, no lo celebro como tal, Ujú. pero sí estoy muy apegado a esta cultura. Entonces, el dejar un vaso, ya no tanto en poner la foto de esta persona que falleció o que, por ejemplo, desapareció y ya no supimos de él o de ella, en este caso, un vaso hace recordar a esta persona para que no, para que pueda trascender al Mictlán. Ahorita vamos a llegar a ese tema. El Sí. 31 de octubre, en este día se recuerdan a los niños que se encuentran en el limbo, ¿sí? Es decir, aquellos que no nacieron, aquellos niños que murieron y no fueron bautizados en el lado católico, ¿no? El 1 de noviembre, como bien te mencioné, es el día donde se recuerda a aquellos que hayan fallecido en la infancia, todos los niños. Y el 2 de noviembre en general se les honra a las personas que han fallecido en su vida adulta. Entonces, es el más conmemorativo, el más recordado y el más festejado, que es el Ujú. día 2 de noviembre. Ahora, en cuanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué celebramos? Bueno, hablando en las cuestiones indígenas, es un retorno transitorio de las ánimas, en este caso las almas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, pero lo hacen para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento. Todo aquel alimento que vayamos a poner en el altar también te lo voy a mencionar más adelante, Ujú. es lo que se ofrece en su honor para recordarlos, qué es lo que le gustaba comer, qué es lo que le gustaba escuchar, beber incluso, o qué es lo que utilizaba actualmente en su época, ¿no? Ah, pues él era músico, pues una guitarra, o si tocaba la flauta, se pone también en conmemoración a su honor. Entonces, la celebración de muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ¿sí? Ese es el oficial aquí en México. Y se divide en categorías, porque de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, que es en este caso los niños, y en general el 2 de noviembre a los adultos. Ahora, ¿se celebra en todo México? Sí, ya me estoy adelantando. Sí se celebra en todo Ujú. México. Va a depender de los estados, municipios en donde se divide la República como en particular. Ahora, esta celebración no representa una ausencia, como tú lo mencionaste en Venezuela, como algo de tristeza. Tiene que ver con un símbolo de la vida que materializa el altar ofrecido. Una vez que se pone el altar, en este caso es recordarlo con felicidad, ¿sí? En ese sentido, se trata de una celebración que conlleve una gran trascendencia popular que comprende diferentes significados, que en este caso pueden ser filosóficos, puede ser de amor, puede ser de felicidad, incluso de materiales, como bien te lo mencioné, que es poner ciertas ofrendas en su honor. Sí, vale. Sí, no, no, perfecto. Me gusta mucho y que lo celebren en todo México también. Supongo Así que es. con sus diferencias, porque hay, digamos que algunos lugares que tienen
culturas diferentes a otros lugares, Claro, pero la esencia es la misma. la esencia es la misma. En algunos estados de la República están más arraigados a las costumbres indígenas o prehispánicas, las cuales muchos de los mexicanos, puedo decir que cierto porcentaje de la población indígena, los cuales no corresponden a apellidos españoles, siguen con esa conmemoración, con ese ritual, por así decir, y el cual lo representa mucho en su cultura y en sus tradiciones dentro de cada región, pueblo, estado o ciudad. Hablando sobre la tradición de, en este caso, del altar, en el altar se busca, tanto como los vivos como los muertos, compartir un momento de reunión, ¿sí? De recuerdos, de felicidad, de todo aquello que hacía el difunto o la difunta. En este caso, eh, se ponen objetos, o en este caso símbolos, como el pan, el agua, la sal, el vino, entre otras cosas que contiene la ofrenda. Ahorita te voy a mencionar específicamente qué incluyen, pero eso tiene que ver con el recordar, es volver a vivir. Eso es lo que busca el altar, ¿sí? Estar cerca de nuestros seres queridos, dialogar con ellos, el recuerdo de su vida, incluso el estar conviviendo, tal vez no viendo a la persona, pero sí recordando lo que hacía, ¿no? Es como volver a reír, volver a sentir todas aquellas vivencias, ¿no? Y pues la ofrenda de muertos busca reencontrar a la persona fallecida a través de su memoria. Bien. Ahora, la ofrenda en el Día de Muertos puede incluir diferentes cosas de acuerdo con la tradición de cada familia, de cada cultura incluso, y de cada estado. Sin embargo, hay elementos esenciales que no pueden faltar en el altar. Y ahí te van. El agua, como bien te mencioné, Ujú. se utiliza para que las almas sacien su sed después del largo recorrido que hacen del mundo de los muertos, que es el Mictlán. El Mictlán, hay que recordar que no es ni el cielo ni el infierno, es un inframundo dentro de la cultura mexicana, ¿ok? El cual tiene 9 desafíos o sí, nueve pisos, vamos a decirlos, en los cuales no solamente ya moriste en vida, sino que también cuando trasciendes, tienes que volver a sufrir en 9 pisos para poder llegar a Wow. un descanso. Imagínate. Ahora, la sal se utiliza para que las almas no se corrompan en sus viajes, ¿sí? ¿Eso qué tiene que ver? Pues pueden guiarlos de ida y vuelta y pueden regresar el año que sigue. Lo que recordamos, por ejemplo, en la película de Coco, que hay que poner una foto. Claro que hay que poner una foto, pero también la sal es importante porque es un camino, ¿ok? Las velas o veladoras, ¿sí? Recordemos que las velas nada más puede ser precisamente la cera y su flama, pero también vienen en veladoras, que son en los vasos de vidrio. Esto significa la luz, significa la fe y la esperanza, y se utilizan para guiar a las almas de regreso a sus hogares, es decir, que desde el altar y el camino que tú vayas a representar en tu casa, en la calle, hasta el panteón o cementerio, es decir, que desde donde falleció esta persona, va a ser recibida con ese gran camino. Un camino iluminado, el cual le va a otorgar un buen beneficio de llegar sano a su casa. Sano es entre comillas porque sabemos que ya está difunto, ¿cierto? Claro. Entonces, en esta parte es importante de que el alma pueda orientarse, ¿sí? Por eso las velas o las veladoras. Ahora, 4 es el copal y el incienso. El copal es como si fuera un cáliz, ¿sí? Ujú. De talavera. Es un material muy utilizado aquí en México, también traído por los españoles, y es utilizado para limpiar el lugar de los malos espíritus, ¿sí? Y que el alma del ser querido puede llegar a casa sin ningún peligro. Entonces, tanto las veladoras como el incienso atraen al difunto a su casa, ¿sí? Es como cuando decimos, oye, huele muy rico. No podemos ver, por ejemplo, el aire, pero podemos sentirlo así al igual con la sensación que tiene en este caso el incienso. Punto número 5, las flores de cempasúchil es algo muy bonito y muy colorido aquí en México. Son colores entre naranja, amarillo y morado, ¿sí? Y estas se utilizan como símbolo de festividad. Tienen un rico aroma. El color se supone que alegra al alma
para marcharse e irse contenta. Lo vimos también en la película de Ujú, Coco porque se veían muchísimos caminos ujú. con flores, flores naranjas que destellaban un brillo y justamente eso es lo que representa, porque tanto la veladora, que tiene una luz cálida, en este caso amarilla, hace una representación muy iluminada a las flores, las cuales en el altar hace que brille bastante, ¿sí? No es tanto de que uno le tenga que alumbrar o ponerle decoraciones, simplemente las velas y esas flores hacen que realce el brillo en el altar. Punto número 6, el pan. El pan, hay un pan de muertos muy rico que está escarchado de azúcar. Es algo muy exquisito de comer, realmente te lo puedo asegurar. Es muy suave también y muy grande. Hay de diferentes tamaños, algunos tienen decorativos, pero todos representan en este caso como la forma religiosa al ser del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hablando de cuestiones católicas, el cuerpo de Cristo sabemos que es el pan de vida, Ujú. y es una manera de ofrecer un reencuentro fraternal, ¿sí? Punto número 7, el retrato, ¿sí? Es importante poner la foto del difunto al quien le vamos a otorgar, en este caso, la ofrenda. Pueden ser muchísimas personas en tu altar, algunas con diferentes características u objetos, elementos o símbolos que quiera uno representar a su honor. Pero el retrato debe estar escondido de tal manera que únicamente pueda verse a través de un espejo. Algunos lo pueden representar como que la foto sale de frente, Ok. pero se puede poner un espejo de lado, ¿sí? Algunos nada más los representan de frente o lo pueden poner de lado, pero que se vea un espejo atrás para que cuando él llegue se pueda reflejar y su alma se represente precisamente en su foto, En ¿sí? su Que se foto. pueda él reflejar, porque no se va a poder reflejar en el espejo, sino en su foto. Entonces, el retrato es muy importante también. 8, las calaveritas. Calaveras de azúcar, en este caso calaveras de talavera. Algunas son representadas en cristal, otras son representadas en diferentes tipos de material, también creadas. Estas ha significado, esta está con significación con la Santísima Trinidad. Ujú, Recordemos que los diferentes tamaños representan a la muerte, siempre cuanto al presente, al pasado, al futuro y al gran Padre eterno, ¿sí? Ya hablando en cuestiones religiosas, pues sabemos que se relaciona con Dios. De ujú, igual forma, dentro del altar se puede colocar papel picado, que son como papel, bueno, en México, en algunos sitios y algunos pueblos se le llama papel china, que es un papel muy delgadito, colorido, el ujú. cual se utiliza, por ejemplo, en las piñatas, ¿sí? Ah, ok, Entonces, este papel sí. picado, que es muy colorido, se le puede poner decoración, se le ponen encima la comida, las fotos, todos los símbolos, se puede poner las comidas favoritas. Una de las más comunes es el pollo con mole. El mole, recordemos que es un preparado, un guisado de chocolate también con ciertos componentes picosos. Se le pone el licor, una cruz grande realizada con ceniza, es muy importante también la ceniza, una imagen de, en este caso, del purgatorio. No es como representar como a la muerte, simplemente es para que sepan que, en este caso, el dios del inframundo, Mictlán, los está recibiendo a todos aquellos que murieron en vida, ¿sí? Entonces, también se les pone petate, que en este caso es un tipo de material como entre cuerda y palmera, ¿sí? Es un material muy duro y resistente. Ahora, normalmente, ¿qué hacemos? Pues celebramos a nuestros difuntos, se pone el altar, puede ser desde el 29 de octubre o el mero día, 2 de noviembre, ¿sí? Entonces, la representación básica es de que los difuntos pueden venir desde en la mañana o desde la noche y se regresan entre la madrugada del 3, ¿sí? Como lo vimos, por ejemplo, en la película. Y esto es hablando mitológicamente, porque realmente nunca lo hemos visto o vivido. Lo sabemos porque trasciende desde la época prehispánica, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa básicamente el altar y la celebración del Día de Muertos. ¿Qué comemos? Lo mismo que se representa en el altar, ¿sí? Ujú. Una cuestión es separar lo que vamos a poner en el altar y eso se queda durante un día.
Ahora, uno puede decidir, y es cuestión personal, comer del altar o dejarlo. Y Eso simplemente te se iba a desecha. preguntar, si eso se desecha o se come luego al otro día. Sí, se come el otro día o en ese momento que llega el familiar fallecido, puede ser, que Mm, es en la noche del 2. Algunas culturas, algunas familias lo dejan y después lo desechan, o en este caso, lo comen con sus familiares, ¿no? Escogen algún espacio del día para recordarlos, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Ahora sí que depende ya mucho de los gustos y las decisiones de las familias. vale, muy bien. Y como has mencionado varias veces, dices, o sea, pones en contexto la película de Coco. Entonces, Así es. esa es una de mis preguntas, si realmente esta tradición mexicana está bien representada en esta película. Bueno, hablando de Disney y Pixar, sabemos que, pues, en este caso son empresas de Estados Unidos. Sin embargo, está muy bien representado a la cultura mexicana, porque Coco nos enseña que recordar a quienes se han ido es una forma de mantenerlos vivos, mediante nuestros recuerdos, mediante las ofrendas, todos esos mensajes que resuenan en el mundo, que les gusta mucho, les llama la atención en la cultura mexicana, es eso que transmite alegría, música, color, como lo es México. Entonces, básicamente, no es que esté situado en una ciudad específica la película, sino que tomaron diferentes puntos. En este caso, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca es un estado que colinda con el Pacífico, ¿sí? Entonces, es uno de los estados más ricos culturalmente hablando, porque la celebración del Día de Muertos sí se lo toman un poquito más significativo, más atraído a su cultura. ¿Por qué? Porque los altares se adornan con un mantel blanco, con papel picado, se divide en escalones, eso es importante, los escalones son tres, dependiendo algunos que los pueden hacer hasta siete, dependiendo cuántos difuntos quieran poner en el altar, y teniendo cada uno de los significados especiales, por ejemplo, el primer piso representa, en este caso, los abuelos, los adultos. El segundo piso representa, en este caso, sucesos para todos los demás, aquellos amigos o familiares o conocidos que quieras tú poner dentro de tu altar. Y durante esta festividad, bueno, pueden asistir infinidad de exhibiciones, por ejemplo, en Oaxaca. Algunos se visten de catrines, de catrinas, se pintan completamente, andan en caballos, por ejemplo. Lo vimos también parte de la película, que mucho involucra con celebridades mexicanas de las épocas de oro. Estamos hablando de 1920, 1960. Entonces, estos estados que, por ejemplo, fue Ciudad de México, como por ejemplo Pátzcuaro en Michoacán. Michoacán es una de las ciudades más bonitas y donde se representa muy significativo, como lo vimos en Coco, que realmente llevan serenata, llevan mariachi, comen incluso en los cementerios. Es Ujú. muy raro, por ejemplo, aquí en Veracruz ver eso, es más común ver altares, e incluso se hacen competencias, ya sea en empresas, en escuelas, en algunos municipios, donde hacen un altar muy enorme, ¿sí? Ahí es donde la gente puede ir y llevar a en este caso, sus fotos o querer decorar, ¿sí? Entonces se involucra mucho que sea algo familiar, no Ok. tanto como trascender algo triste, sino de que recordemos a nuestros difuntos de una manera alegre. Entonces, realmente, como te mencionaba, Coco sí está muy representado y es algo de admirar en principios de la cultura mexicana. Es algo muy bonito de ver. Ay, me encanta, sí. Bueno, muy bien, Guimar. Entonces, muchas gracias por toda esta información sobre el Día de los Muertos. Es mucha información, pero es muy buena porque de esta forma conocemos un poquito más sobre esta tradición tan bonita. Así es. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y Gracias a bueno, ti. si quieres dar algún mensaje, algún último mensaje. Bueno, pues si quieren investigar un poquito más sobre la cultura mexicana, pueden acceder directamente en una página web de gobernación, así lo Ujú. pueden buscar, Día de Muertos, Gobierno de México, y pueden encontrar facilidad de información, muchos links, muchos enlaces en los cuales pueden ustedes indagar e informarse directamente, no solamente en cómo se celebra
hoy en día, sino cómo lo hacían las culturas prehispánicas. Entonces es algo muy Vale. bonito y muy colorido que podrían encontrar de información. Y recordemos que es una celebración de memoria y un Ujú. ritual que da privilegio al recuerdo sobre el olvido. Sí, me encanta. Te voy a mostrar algo antes de irme. ¿Ok? Unos amigos venezolanos viven en México y me trajeron algo, porque yo les dije que me trajeran algo que represente la cultura mexicana. Te voy a Ok. mostrar. Mira, Órale, esa es una calaverita de Talavera, precisamente. sí, es Muy preciosa. Yo la bonita. vi y dije, no, me encanta. Esto representa muchísimo Sí, la cultura mexicana. Claro, yo veo esto totalmente. y México. Y esa es Sí. una flor de cempasúchil, precisamente. Ok, ¿estas? Así es. Los colores que normalmente se utilizan son entre naranja, amarillo, morado, algunos que son neón o en su caso fluorescentes, Ajá. que hacen que en este caso, cuando tú estás en el Mictlán, puedas brillar, puedas verte un poquito más, Ok. en realzar en tu persona, ¿no? En tu cuerpo, en este caso, los esqueletos que vimos muchos alebrijes, no sé si los llegaste a ver también ahí, que eran criaturas creadas con Ah, diferentes sí, partes de animales, claro. Ujú. ¿sí? Los alebrijes es algo muy representativo también en México y tienen ese tipo de colores, justamente como la calaverita. Y qué Está muy bonita. bueno. Sí, sí, me encanta. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información sobre la tradición de Día de Muertos que está enfocada en cómo se celebra en México. Entonces, déjenme sus comentarios y nos vemos muy pronto. Chao. Nos vemos.